Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 41, los versículos 21 al 29 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Retando a los falsos dioses. Retando a los falsos dioses. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Leeremos del versículo 21 al 29, es el final del capítulo 41 del libro del profeta Isaías. Dice la palabra de Dios: Expongan el caso de sus ídolos, dice el Señor, que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel, que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo, para que podamos examinar las pruebas, o que nos digan lo que nos depara el futuro, para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos lo que ocurrirá en los próximos días. Entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo, bueno o malo. Hagan algo que nos asombre y nos atemorice. Pero no, ustedes son menos que nada y no pueden hacer nada en absoluto. Quienes los escogen se contaminan a sí mismos. Yo incité a un líder que vendrá del norte, lo he llamado por su nombre desde el oriente. Le daré victoria sobre reyes y príncipes. Los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién les dijo desde el principio que esto sucedería? ¿Quién predijo esto? Haciéndoles admitir que él tenía razón. Nadie dijo una sola palabra. Yo fui el primero en decirle a Sión: mira, la ayuda está en camino. Envía a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto, ni uno respondió cuando pregunté. Como ven, todos son objetos necios y sin ningún valor. Sus ídolos son tan vacíos como el viento. Vemos aquí el renovado desafío de Dios, la prueba de la profecía que ha dado Dios al pueblo. En tono irónico, el profeta, en nombre de Dios, vuelve a desafiar a los ídolos, preguntando cuál de los dioses había sido capaz de anunciar el levantamiento de Ciro como instrumento de la destrucción de Babilonia y la liberación de los judíos. Solo Dios, por boca de sus profetas, sabía predecir los acontecimientos que aún se escondían en el seno del porvenir. Constituye, pues, una demostración de su omnisciencia, mientras que el silencio de los ídolos manifestaba su nulidad. Viento, vanidad son sus vaciadizos. Son estas imágenes fundidas que no contienen nada en ellos. El desafío que les lanza el Señor a los ídolos se ve claramente en estos versículos. Lo único que pide es que predigan el futuro y que cumplan lo profetizado. La evidencia de que Jehová es el Dios verdadero es que Él anunció 150 años antes de anticipación la venida de Ciro. Del norte levanté uno y vendrá para liberar a su pueblo. El fallo de la corte se encuentra en los versículos 24 y 29. Los ídolos y sus obras no son nada y son solo vanidad. Tienen tanta sustancia como el viento. Esta es la tercera vez que el Señor se burla de los ídolos y no será la última. El tema de los ídolos será recurrente. Cuando esto suceda, hay una acusación en el versículo 22 de que ni siquiera pueden interpretar los eventos, las cosas que han sucedido, mucho menos predecirlos. Cuando esto se suma a su incompetencia, la única conclusión es su irrealidad. Y la palabra abominación revela súbitamente lo que la burla es mortalmente seria. Por general se reserva esta palabra para los ritos paganos o para los ídolos. Transferido al adorador, muestra cuán corrupta es la elección de una mentira
para la alianza final de uno. El tema es retomado en el capítulo número 1 del libro de los Romanos. Estos temas serán ampliados y al poner el énfasis en la predicción, tocaría al mundo pagano en un punto muy sensible, desde que la adivinación era una gran preocupación y Creso de Lidia habría de pagar muy caro por la ambigüedad del oráculo de Delfos sobre sus proyectos contra Ciro. Habiéndole dicho que destruiría un gran imperio, se trabó en combate y destruyó el suyo propio. Dios demuestra su conocimiento acerca del futuro. Con la información que las naciones recibieron en los versículos 1 al 20, que fueron desafiadas a que recurrieran a sus ídolos para que recordaran los eventos del pasado y predecir el futuro, lo que ha de venir, al hacer por lo menos algo, tal vez podrían despertar asombro en otras naciones. Sin embargo, su incapacidad de pronosticar el futuro es una muestra de que sus ídolos son ineficientes y son como nada. Aquel que escogiera tal nación sería abominación. A diferencia de los ídolos, que son hechos por el hombre e incapaces de ayudar a la gente, Dios puede prever el futuro y lo hace. Dios predijo que un líder prominente vendría del norte y del oriente, del nacimiento del sol, para destruir a muchas naciones. Ese líder fue Ciro. Él venía del oriente. Persia se encuentra al este de Israel y también del norte, porque sus conquistas se extendían del norte hacia Israel. Solo Dios podía anticipar tal suceso. No había nadie que pudiera adivinar lo que pasaría. Solamente Él podía anunciar a Sión y a Jerusalén que un mensajero les traería buenas nuevas acerca de la liberación de los judíos por medio de Ciro. Esto prueba que el Señor es el Dios verdadero y que todos los ídolos son dioses falsos reducidos a nada. Aquellos que ponen su confianza en ellos tienen una fe vana. Tales imágenes ofrecen la misma ayuda que puede ofrecer el viento. Solamente confunden la mente de las personas. Para demostrar la necedad del pecado, solo se necesita poner atención en las razones dadas en su defensa. Nada hay en los ídolos que sea digno de consideración. Son menos que nada y peor que nada. Que traigan sus argumentos los abogados de otras doctrinas que no sea la salvación por medio de Cristo. ¿Pueden proponer una cura para la depravación humana? Jehová tiene poder irresistible. Esto lo hace evidente, pero el conocimiento cierto del futuro está solo en Jehová, que cumple sus planes. Toda profecía, excepto las de la Biblia, han sido inciertas. En la obra de redención, el Señor se mostró mucho más que en la liberación de los judíos de Babilonia. La buena nueva que el Señor envía en el Evangelio es un misterio oculto desde las edades y todas las generaciones. Se levanta un libertador para nosotros, de nombre más noble y de mayor poder que el libertador de los judíos cautivos, que seamos contados entre sus siervos obedientes y amigos fieles. Dios ha empleado los versículos de la parte intermedia de este capítulo para consolar a su pueblo en las dificultades. No ha olvidado a los demás pueblos ni a sus dioses, y nos vuelve al debate con que se inició el capítulo. Allí les pidió a las naciones que presentaran sus opiniones sobre quién llamó al conquistador al escenario histórico, pero nadie supo qué contestar. En lugar de dirigirse al Todopoderoso, se habían animado vanamente entre ellos y habían hecho dioses aún más grandes. Los cubrieron con oro y los sujetaron firmemente en un sitio para que no cayeran. Dios les renueva la invitación a las naciones de que vengan a presentar sus causas delante de Él. Esta vez añade, vengan ídolos a presentar su defensa. Los pueblos se habían apartado de Él para hacerse estatuas. Ahora el Señor sugiere que las traigan ante Él para ver si les sirven de algo.
Dios desafía a los falsos dioses a que hablen. Primero les pide que digan lo que ha pasado desde el principio y lo que ha de venir. Quizá la expresión lo que ha de venir signifique que los ídolos deben decir qué es lo que ha de ocurrir en el futuro inmediato. Por ejemplo, la próxima semana o el próximo mes. Por otra parte, quizás quiera decir que los dioses debieran hacer algún análisis de lo que ha ocurrido. De esa forma, alguien podría comprender la repercusión de los sucesos pasados sobre el futuro. Es decir, cómo el pasado influye en el futuro. En ambos casos los ídolos siguen mudos, pero Dios no ha terminado. Si las estatuas no pueden aportar el análisis de los acontecimientos y de su impacto en el futuro, o si no pueden predecir los sucesos del mañana, quizás puedan ver los del futuro más distante. Dios invita a los dioses a que lo hagan ahora, pero siguen sin decir palabra. Los reta una vez más. Si no pueden atisbar en el futuro, entonces les urge a hacer algo, cualquier cosa, ya sea buena o mala. Sin embargo, sucede lo mismo, callan. Es como si un niño hubiese alineado sus muñecos o sus ositos de peluche en espera de que hablen. Por ellos mismos permanecerán callados, sin que importe lo vívida que sea la imaginación del niño. Esos ídolos son tan mudos como un juguete infantil. ¿A qué conclusión se puede llegar sino a que Dios mismo proclama: vosotros sois menos que nada? Los ídolos no existen, no tienen ningún valor. Un niño puede obtener cierto placer en jugar con un juguete silencioso, pero todos los que confían en ídolos son detestables. Los que prefieren confiar en dioses fabricados por la imaginación de la mente humana serán condenados, porque se oponen a la misericordiosa invitación que les hace Dios de venir y aprender de Él de la verdad. En lugar de ello, esperan en lo que no es y nunca puede ser Dios. Recuerden que crean un ídolo todos los que moldean al Señor para ajustarlo a las expectativas, a las inclinaciones y a los deseos humanos, incluso si no existe una imagen de metal o de madera. En cuanto el hombre abandona la verdad revelada por Dios, sugiere que él haga algo diferente de lo que dice la Biblia. Ya ha inventado entonces un Dios falso. La palabra es la única fuente confiable de información acerca de quién es Dios y lo que Él desea que creamos. Todo lo demás es nada, sin ningún valor, y es abominación. Mientras los ídolos de las naciones han permanecido mudos, Dios cita sus obras al traer al escenario a un conquistador de quien dice: invocará mi nombre. En virtud de su edicto, Ciro da a conocer el nombre del Señor a todo el mundo. Sin que pueda importar lo que Ciro pensara del Señor, Dios lo había llamado. El Señor usa el ejemplo de este hombre para probar su superioridad sobre todos los ídolos. En el segundo versículo, este vencedor viene del norte y de donde nace el sol. Según la brújula, Persia estaba al oriente de Palestina, pero todos los ejércitos invasores entraban por el norte. Estas dos direcciones no le deben plantear serias dificultades al lector. En este debate con las naciones y los ídolos, Isaías le sirve a Dios como notario, a fin de registrar los hechos futuros para consolar a su pueblo. Dios había abierto los ojos de su profeta para que viera muy adelante el porvenir. Ahora pregunta si alguien más, aparte de él, ha predicho estos sucesos. Solo hay una respuesta. No hay quien lo anuncie. Solo el omnisciente puede predecir el futuro con absoluta confiabilidad y controlar el presente y también el mañana. Él es el Señor de la historia y domina todos los acontecimientos para beneficio de su pueblo. No solo predijo Dios lo que iba a hacer, sino que también lo dejó escrito por amor a su pueblo. Él sostiene que su voz, es decir, la voz de sus mensajeros que anuncian las buenas nuevas, fue la primera en proclamarlas a Sión. Jehová Dios no obra en la oscuridad ni en lo secreto.
Su palabra anuncia sus planes, sus obras y sus pensamientos. Algunas de las palabras que Dios revela pueden parecer difíciles. Pedro dijo que algunas de las palabras de Pablo eran fáciles de entender, pero el mensaje central de toda la revelación de Dios es siempre claro y tan sencillo como: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios no ha ocultado su mensaje. Este es un libro abierto. Dios nos ofrece un resumen completo del debate en los versículos 28 y 29. Nadie vino a aconsejarlo, nadie respondió a su reto. Los ídolos permanecieron mudos ante él. ¿A qué otra conclusión se pudiera llegar sino a la que Dios llegó? Todos los ídolos son solo viento y confusión, tan distintos de la verdad como es distinta el agua del fuego. El silencio de los ídolos nos trae a la memoria otro desafío que les hizo Elías, un profeta de Dios, a los falsos dioses del pueblo de Israel. El profeta Elías retó a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera para que acudieran al monte Carmelo, en donde organizó una competencia. Los sacerdotes paganos deberían llamar a sus dioses para que vinieran y quemaran la ofrenda preparada para ellos, pero pese a todos sus gritos, a la sangre que derramaban y a la frenética actividad de los falsos profetas, sus ídolos no respondieron. Leemos: pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Después de que Elías se empapó con agua su ofrenda 3 veces, oró al Señor Jehová, quien envió desde el cielo un fuego que consumió la ofrenda, el altar, el suelo e incluso el agua que estaba en la zanja que había alrededor del altar. En el monte Carmelo no quedó ninguna duda de quién era el verdadero Dios. En este caso que menciona Isaías, tampoco quedó duda. Hay, por tanto, varias verdades que nosotros podemos rescatar de esta porción final del capítulo 41. Nuestro Dios nos conoce a cada uno de nosotros y conoce cada detalle de nuestra vida. Dios nos provee para cada uno de nosotros todo lo necesario. Incluso provee las fuerzas para respirar. Dios nos defiende. Su mano protectora está siempre cerca de nosotros. Dios es nuestra guía, cuidando nuestros pasos. Y Dios nos redime, nos ha rescatado, nos ha comprado de la esclavitud. Es una realidad que está presente en nuestras vidas. Hemos entendido el mensaje completo de la Biblia si llegamos a esta conclusión. Se ha dicho que el Antiguo Testamento es el primer libro de una historia. Terminando el primer tomo, el Antiguo Testamento, uno quiere seguir leyendo y pregunta: ¿dónde está el segundo tomo? Es imposible quedarse en el Antiguo Testamento porque allí hay tantas señales, caminos y puentes que conducen al Nuevo Testamento. Hay puertas entreabiertas que nos invitan a pasar adelante. Hay enigmas, rompecabezas y problemas que reclaman solución. Sobre todo se presenta una figura borrosa, una persona que se entrevé, la cual aparece por instantes en forma deslumbrante y enseguida se retira de nuevo tras la puerta. Ese es el Mesías. Vemos su sombra en el Antiguo Testamento, pero pasando por la puerta del Nuevo Testamento, los redimidos lo vemos en su esplendor, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia para nosotros. El conflicto se ha planteado delante de nosotros. Las preguntas se han hecho. Ahora falta a nosotros responder. A diferencia de los ídolos que son hechos por el hombre e incapaces de ayudar a la gente,
Dios puede prever lo futuro y lo hace. Dios predijo que un líder prominente vendría y lo hizo. Además, Dios no solamente desafía a los dioses, sino también nos desafía a nosotros. El interrogante que se plantea es: ¿pueden las naciones y sus dioses frustrar los planes del Dios vivo? ¿Podemos nosotros cambiar los planes de Dios? Que den los dioses paganos de las naciones pruebas de su poder. Señalen algún acontecimiento del pasado que hayan anunciado y se haya realizado. O pronostiquen el futuro. Dios ha predicho el crecimiento y el triunfo de la familia de Abraham y ha hecho que se produjera. Esta es la garantía de que la profecía que ahora hace se ha de cumplir también efectivamente. Dice en el versículo 21, aleguen por su causa, es decir, que se presenten sus ídolos que consideran ustedes fuertes. Presenten su demanda, expliquen su causa si tienen alguna. Los falsos dioses son convocados por Jehová de los ejércitos a presentarse y aparecer personalmente y dar evidente demostración de su conocimiento anticipado y su poder para predecir los acontecimientos futuros y ejercer su poder para hacer bien o mal. Anuncien lo que ha de venir. Muestren si los acontecimientos corresponden a la predicción. El Dios de Israel puede mostrar el cumplimiento de profecías anteriores y está dispuesto a declarar otras aún por venir. Dad nuevas de lo que ha de ser después. Es un desafío a la profecía. Haced bien o mal. Una u otra actividad demostraría que sus dioses tienen vida. Pero los dioses de los paganos no eran nada. Su origen y su ser son esencialmente nada, e inspiran falsas esperanzas en sus adoradores. Solamente el Dios verdadero es quien puede decir: del norte levanté a uno, que también vino del nacimiento del sol, llamado por su nombre, Abraham. Quien predijo con tal exactitud que podamos decir: ha sucedido ciertamente. ¿Quién es el que tiene el poder para cumplir su palabra empeñada? Nadie puede hallarse entre los dioses falsos. Fue Dios quien dijo primero a Sión: yo le enviaré un mensajero de alegres nuevas. En cuanto a sus ídolos, no ve a nadie, ningún profeta en medio de ellos que responda a las preguntas que hace Dios. Los ídolos son vanos, sus fabricantes están confusos, las imágenes fundidas son solo nulidad vacía. Tal es, pues, la acusación de Dios contra los falsos dioses de las naciones paganas. Presenten su causa, presenten sus argumentos. Dios desafía y lo sigue haciendo. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? Hoy, al concluir el año, podemos hacer una revisión de todos los momentos en los cuales hemos confiado en Dios y en todas las ocasiones en que Dios nos ha demostrado que está cerca de nosotros. ¿Cuántas veces hemos recurrido a Dios? ¿Cuántas veces hemos recibido su ayuda? A Israel le rodeaban muchas naciones que suponían que sus dioses tenían poderes especiales, tales como fructificar las cosechas y dar victorias en las guerras. Esos dioses, sin embargo, a menudo no los ayudaban. Un Dios con poder limitado o con ninguna clase de poder, en realidad no es un Dios. Cuando nos veamos tentados a depositar nuestra confianza en alguien más que no sea el Dios viviente, dinero, profesión,
poder militar. Debemos detenernos y hacernos algunas preguntas importantes. ¿Me salvará? ¿Me proporcionará de manera infalible lo que busco? Dios libera, pero aquellas cosas no liberan. Dios, cuando hace una promesa, la cumple. Dios es el único Dios en el que se puede confiar plenamente, porque nos ha dejado su testimonio, nos ha dejado prueba de que todo lo que ha dicho se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Dios nos ha dado promesas que todos los días Dios renueva, que todos los días las hace llegar frescas a nuestra vida. Dios nos permite conocerle de manera personal, conocer su carácter, conocer la forma en que se dirige a nosotros, su cuidado, su protección, su amor. Dios nos permite conocer su carácter, cómo reacciona, cómo es amoroso y cómo le enoja la deshonestidad, cómo ejecuta su justicia, cómo ejecuta su disciplina y cómo ejecutará su castigo. Dios nos ha dado promesas de vida eterna y ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y por medio de la sangre derramada, redimirnos del pecado, comprarnos de ese lugar de iniquidad. Y ahora, gracias a ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, podemos clamar, Abba Padre. Y gracias a que Jesucristo resucitó de los muertos, sabemos que Él tiene el poder para darnos vida eterna. Confiamos en ello, confiamos en esa promesa. Hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, el don inefable de Dios, el don perfecto. Y sabemos que porque Él tiene vida eterna, entonces nosotros tenemos vida eterna. Es tiempo de decisión, tiempo hoy de tomar decisión. ¿Cómo voy a vivir los siguientes días? El año que comienza, los siguientes años. ¿En quién voy a depender y en quién voy a poner mi confianza? Es tiempo de decisión. Hoy es tiempo de que confiemos en Dios. Es tiempo de que depositemos en Él nuestra fe y nuestra esperanza. No tardemos en tomar esta decisión, porque en ello nos va la vida, porque en ello tenemos las promesas de Dios, y las promesas que Dios ha dado son para siempre. Su palabra permanece. Confiemos en la palabra de Dios y depositemos en Él nuestra confianza, porque jamás seremos defraudados. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno, porque tu misericordia es sobre nosotros. Padre bendito, permite que en este día, Señor, podamos tomar confianza y arrojados con valor y decisión y determinación, Señor, dependamos de ti. No solamente en este día que termina, Señor, en este año que termina, sino todos los días que tú nos permitas sobre la tierra. Padre, permítenos que valientemente levantemos la mano a este llamado que tú nos haces, que con estas cuerdas de amor que nos atraes hacia ti, Señor, podamos reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, que podamos reconocer en Él el sacrificio y el rescate que ejecutó por nosotros en la cruz del Calvario, y que aceptemos
el don perfecto en Cristo Jesús y tengamos vida eterna. Y un día, Señor, tú nos recibas en gloria y regocijarnos con la multitud de creyentes, hijos tuyos, Señor, siervos, que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, y que unidos al coro celestial, Señor, podamos dar gloria por la eternidad a tu santo nombre. Padre, pone en nosotros el deseo, pone en nosotros el anhelo. Dispón de todo lo necesario, Señor, para que nuestro corazón se derrita ante tu amor inagotable. Padre bendito, permita que otros tantos hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, niños, escuchen de tu palabra y lleguen a salvación, Señor. Lo rogamos. Y Padre, te pedimos también que en este día nos permitas concluir el año y con renovadas fuerzas empezar un año nuevo, llenos de nuevas esperanzas y nuevas promesas que han sido vertidas por ti para nosotros en tu palabra. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por lo que hiciste en este año por nosotros, Señor, por tu sustento, por tu cuidado y por tu amor. Y gracias por lo que harás en este año que comienza. Gracias, Padre, de todo ello. Y en todo te damos la gloria a ti. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente inicio de año. Que el Señor les bendiga y les guarde también en este año que comienza. Buenos días.